Saludamos muy cordialmente a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, que la paz de Dios que inunde sus corazones y que siempre estemos unidos, como que somos miembros de la familia de Dios. En esta oportunidad vamos a meditar sobre el poder del Evangelio, cuya cita está en Hechos capítulo 2, del 37 al 47. Dice allí la palabra del Señor: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba, diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales hechas eran por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y ahí tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sabemos bien que Israel rechazó al Señor, cuando dice en San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces Dios dio la oportunidad a toda la humanidad. Por eso dice que todos aquellos y a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entre aquellos estamos nosotros. Explicándolo un poquito mejor, la salvación vino para los judíos. Jesús fue enviado al pueblo judío, pero ellos lo rechazaron, ellos lo crucificaron, ellos lo mataron. Inclusive, cuando están ellos rechazándole, dijeron que su sangre de aquel, si es justo, caiga sobre sus cabezas hasta la tercera y cuarta generación. Ellos mismos se pusieron su sentencia. Y sabemos bien que el pueblo judío, después de esas cosas, en el año 70, cuando el emperador Tito incendió Jerusalén, ellos fueron esparcidos, fueron perseguidos. Jerusalén quedó prácticamente destruida totalmente. Entonces ellos comenzaron a andar por el mundo entero. Se les llamaba nación sin patria. Entonces ellos mismos se pidieron ese castigo, lo rechazaron. Entonces, pero Dios se acordó de ellos, porque para ellos era la promesa. Y aparece pues un pueblo que no era el pueblo judío, era el pueblo de los gentiles. Se dicen gentiles porque no eran del pueblo de Israel, no eran del pueblo de Dios. Eran pueblos paganos, idólatras, aquellos que adoraban a otros dioses, aquellos que hacían sacrificios humanos, aquellos que hacían inmoralidades tremendas. Entonces ellos vinieron a los caminos del Señor cuando Pedro predicó el mensaje de salvación. Ahí estamos viendo ya que en el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, y los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Ahí vemos la predicación de Pedro. Pedro habló, como decíamos anteriormente, un mensaje profundo que le llegó hasta el alma, y ellos reconocieron que estaban en una situación bastante lamentable, y corrieron a Pedro y le dijeron: ¿qué podemos hacer ahora? Si esa es nuestra condición, estamos condenados para el infierno, estamos desechados de la presencia de Dios, pero algo habrá. ¿Qué podemos hacer? Porque ellos no sabían que Cristo era el Salvador del mundo, a pesar que lo habían escuchado, se habían olvidado, como sucede también muchas veces en nuestro tiempo. Entonces Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que reciban el perdón de sus pecados y tengan el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando estas palabras llegan a los oídos de esta gente, ellos aceptaron al Señor, vinieron al Señor en forma masiva. Dice la palabra que ese día vinieron a los pies del Señor más de 3,000 personas, en el versículo 41. Entonces el mensaje de Dios estaba
tenía resultados y ellos comenzaron a reunirse ya como una familia. Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era la iglesia naciente. Perseveraban quiere decir que estaban juntos allí. No se cansaban, siempre reunidos, siempre estaban allí presentes, y se forma la primera comunidad evangélica cristiana, que no tenía nombre, no tenía otra cosa, no decía Pentecostal del Perú, Metodista, Asamblea de Dios, Católica Romana, de ninguna otra denominación. Era la iglesia del Señor, la iglesia naciente. Estaban allí juntos, trabajando juntos. Ellos se preocupaban en predicar la palabra, estaban en el partimiento del pan, dicen cuando había la Santa Cena estaban allí y siempre oraban juntos. Entonces el fruto de esta confianza de la fe, ellos estaban allí. En el versículo 43 dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los que no estaban allí, contados dentro del grupo de las personas convertidas, ellos tenían mucho cuidado, asombrados. Decían: ¿por qué esta gente vive de esa manera? Había muchos prodigios y milagros, dice. Eso quiere decir y está indicando que venían enfermos, eran sanados, comían juntos, las bendiciones se multiplicaban allí. Quizás habían pocas cosas, esas pocas cosas eran multiplicadas y ellos de eso disfrutaban, de eso comían. Estaban allí por un buen tiempo y ellos estaban dando testimonio de que eran personas convertidas, personas cambiadas, y de esa manera vivía la iglesia del Señor. Se cuidaban mutuamente, alababan a Dios siempre están ellos compartiendo de las bendiciones que había. Algunos vendían sus propiedades, dice el versículo 45, y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad. En otras palabras, se preocupaban los unos por los otros. Había un nuevo corazón y el número de ellos, dice, crecía en gran manera, y dice tenía el favor del pueblo. O sea, todos aquellos que no eran inconversos, los ciudadanos comunes y corrientes, ellos se admiraban, ellos los respetaban, ellos, en otras palabras, nunca hablaban mal de los cristianos. Decían herejes, no le decían que no creen en Dios, no le decían adjetivos despreciativos de ninguna manera. Al contrario, cuando alguien hablaba mal, ellos se ponían al frente y los reprendían, porque ellos sabían que era una iglesia donde había muchas cosas para bendición, no para maldición, ¿no? Ahí en el versículo 47 dice que ellos alababan a Dios y tenían el favor con todos del pueblo. Y el Señor añadía cada día venía gente, cada día se acercaban más y conformaban ese número de la iglesia del Señor. Entonces, ahora pues, viendo este inicio de la iglesia, vuelvo a reiterar, no era denominacional, no decía iglesia bautista, metodista, no decía iglesia católica romana o iglesia de ningún nombre. Simplemente era la comunidad evangélica, era la iglesia del Señor. Entonces, esa dinámica era por la búsqueda del poder del Espíritu Santo de Dios. Él se movía en medio de la iglesia. Cuando la iglesia vuelve a esta dimensión, ocurren cosas asombrosas. Por eso desde aquí llamamos y hacemos la invitación a que volvamos a esos caminos. El Señor quiere unirnos de una y otra manera. El Señor quiere que usted y todos los que nos hemos comprometido con el Señor vivamos de esta forma, este modelo que estamos viendo aquí. Todos los que se reunían allí, dice que se reunían cada día, versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ese espíritu es lo que hoy en día en las iglesias se han perdido. Hacemos nuestros cultos señalando los días y decimos descanso, tenemos que descansar. Es verdad que nos cansamos como humanos, pero también para el servicio del Señor no tenemos que estar descansando, porque para estar en el Señor es un placer, es una alegría, es un privilegio. Y cuando tienes un placer, una alegría, no vas a descansar de eso, vas a querer siempre estar allí. Y por eso les decimos y les motivamos, el compromiso con el Señor es serio, no es por un tiempo, no es por un momento, sino es por la eternidad. Entonces, por lo tanto, el ejemplo que estamos viendo allí es la actividad o la acción del Espíritu Santo que está allí
en cada uno de nosotros. Entonces, sigamos adelante, vamos a darle gracias al Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, una vez más, Señor, nos acercamos a ti, creyendo, Señor Jesús, que tú nos vas a ayudar en todo momento, que todas estas condiciones que vivimos en estos días, Señor, van a ser cambiados. Permite, Señor, que nos motivemos. Permite, Señor, que estemos todos los días en tu casa, Padre. Y no pensando que hoy día es feriado, que hoy día es franco, que hoy día es descanso. Eso no es, Señor, lo que a ti te agrada. Tu palabra dice, redimiendo bien el tiempo, que los días son malos. Señor de la gloria, estamos en estos tiempos difíciles, Señor. Con tu gracia y con tu misericordia, danos esa paz, seguridad, entendimiento, integridad, Señor, para servirte. Así como tu iglesia, Señor, en los primeros días de su nacimiento, Señor, en forma visible, ellos estaban dando un ejemplo a seguir para estos días. Pero eso lo hemos cambiado por criterios personales, humanos, por dogmas, por cosas que realmente no son de tu agrado, Señor. Oh Dios Santo de la gloria, bendice a tus hijos, nuestros hermanos pastores, a nuestros hermanos miembros de las iglesias, Señor. A todos oramos por todos, Señor, tu iglesia. Tu iglesia es una, Señor, a nivel mundial. No hay iglesia por acá, iglesia por allá, no hay, Señor. Es una sola tu iglesia. Los nombres son para nuestros compromisos con nuestros gobiernos, con nuestro Estado. Pero tú vienes por una iglesia única y verdadera, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición grande. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y buscar tu rostro cada día. Te lo pedimos, Señor, estas cosas. En tu nombre amado, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos continuando. No se olvide, todos los días, en la mañana, a las 5 de la mañana, hay una oración. Los jóvenes están dirigiendo. Únete a esa hora de oración, es de 5 a 6. Pero si usted quiere tener más tiempo, levántese a las 4 o a las 3. Y bueno, únase a las 5 con los jóvenes que están allí, orando todos los días, intercediendo al Señor, para que Él tenga misericordia de todos aquellos que no le conocen al Señor. De igual manera, también los días de lunes a sábado tenemos una meditación diaria a partir de las 5 de la tarde. Siempre sintonice, vaya al Facebook. No estamos haciendo presencialmente, pero esta es una herramienta que el Señor ha provisto para estos tiempos, para poder también llegar a ustedes, para que puedan también ustedes orar con nosotros, para que puedan también estudiar la palabra y puedan reflexionar, ¿no?, los temas que el Señor pone para ustedes. De igual manera, también tenemos los días domingos, tenemos el culto a partir de las 10 de la mañana, ¿no?, el culto ya virtual, donde están participando los hermanos de la iglesia. Y esté atento, edifícate en el Señor. Y no solamente eso, en tu casa también hágalo con la familia, con los hijos, y de esa manera puedas también estar en comunión, para que no te desgastes, para que no te quedes allí sin palabra del Señor. Gracias, hermanos, el Señor los bendiga grandemente. Vamos a cantar el himno pentecostal número 13, Hay poder en Jesús.